Bueno, pues buenos días, tardes casi ya. Gracias por seguir aquí, que nos ha tocado las últimas y aquí estamos arañando el último ratito. Bueno, pues nada, nos toca hablar de diversidad y vamos a intentar delimitar un poquito qué es esto, qué relación puede tener con los festivales, cómo se puede tratar bien y cómo se puede tratar mal. Y bueno, y qué diversas formas de aproximación tenemos a esto, ¿vale? Voy a presentar a la mesa, a la supermesa que nos salimos de la mesa, y después voy a dejar que cada una haga presentación de su proyecto. Bueno, pues en primer lugar a María Luisa, que tengo aquí a mi derecha. Es coordinadora de Cinomo, Festival de Cine Internacional de Cine y Diversidad Sexual, licenciada en Historia y en Antropología Social y Cultural, especialista por la UPV en Derechos Humanos en un Mundo Global, especialista en Educación para la Ciudadanía Global, miembro asociado de la Cátedra de Género de la UBA. Disfrutó de varias becas en el Ministerio de Cultura en el ámbito de la gestión cultural y patrimonial y en la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid. Además, ha trabajado en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en ONGs, la coordinadora de ONGs de Castilla y León y la coordinadora de ONGs de España. Actualmente compagina el trabajo en el Ateneo Cultural Jesús Pereda con formaciones en Educación y Cooperación para el Desarrollo, Género y Feminismos, Antropología y Diversidad Sexual. Forma parte del equipo coordinador de Fundación Triángulo Castilla y León y de la Asociación Diáloga Sex. A mi izquierda tengo a Lucía, bienvenida, que acaba de llegar además, va a pasar muy poquito rato aquí en la ciudad. Es comisaria del Festival Princesas y Darth Vaders de la Casa Encendida de Madrid. Ha trabajado en medios de comunicación desde hace una década y en la actualidad colabora con El Diario.es y El País. Anteriormente pasó por Al Jazeera News, Público y ADN. Fanny, analista de la cultura que producen y consumen las mujeres, es también comisaria del Festival Feminista Princesas y Darth Vaders, perdón que me he repetido, traductora y profesora universitaria de cultura pop. Ha publicado los libros Quiero los secretos del Pentágono y Los quiero ahora en Capitán Swing en 2015 y Casi nada que ponerte, los libros del 15 2016. Y su última publicación es Yo también soy una chica lista en Destino. Más a mi derecha, Jason García López. Es coordinador general del Espacio Afroconciencia en Matadero, Madrid. Es afrocolombiano y afroespañol, graduado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es estudiante del Máster Universitario en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, Innovaciones y Aplicaciones por la UCM. Es también cofundador de la Asociación Afrodescendiente Universitaria Cuanza, no sé si lo he dicho bien, perdón, proyecto cultural y político, ubicado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del campus de Somosaguas y perteneciente a la Universidad Complutense de Madrid. En 2016 publicó su primer poemario, Voces del Impulso, con la editorial Centro Panafricano. Y más a mi izquierda, parece que lo hemos hecho aposta, tengo a Leticia Romeo Ascaso, profesional entusiasta motivada por nuevos retos. Leticia es la fundadora y codirectora del FESMAP, Festival de las Artes y Salud Mental del Pirineo, con más de 8 años de experiencia en el campo de la gestión de industrias creativas y consultoría empresarial. Leticia es asesora especializada en la promoción de cultura hispanoamericana en UK y en la creación de oportunidades laborales para emprendedores y nuevos graduados europeos. Promotora del proyecto Riglos Nido Creativo, ecoresidencia analógica para artistas plásticos en Riglos, Huesca. Fundadora y CEO de EUPM, Programa de Movilidad e Intercambio de Experiencia Profesional para Jóvenes Europeos. Fundadora y CEO de Vamos Scotland Ltd, cuyo objetivo de promover la cultura española en el exterior desde febrero de 2016 es organización intermediaria en Reino Unido del programa de la Comisión Europea Erasmus para Jóvenes Emprendedores, ciclos 8 y 9. Presidenta de CQTC Branding Talent, que trabaja por promover la creatividad en todas sus formas. Y finalmente, Francisco Grasa Ubieto, compañero de Leticia en FESMAP, se le conoce más por su actividad literaria, además de por su labor social dentro de la Fundación Agustín Serrate. Es autor de Sol de Invierno, Duerme la caliza y Cerco, entre otros muchos títulos, y también es pintor. Dinamizador social para el Centro de Día de Arcadia, poeta, ha sido coordinador de Cultura, Promoción y Turismo de la comarca del Alto Gallego, socio fundador de la Asociación Cultural Abeletra, comisario de exposiciones, ha dirigido programas de radio e impartido talleres literarios. Un sinfín de títulos para definir a este poeta de lo cotidiano indefinible. Bueno, pues voy a dar paso a mis compañeras de la mesa que acabo de presentar. Simplemente
eso, ¿no? Hacer mención a que al final este encuentro, a pesar de que algunas mesas no tenían ninguna intención de hablar de economía, se ha hablado todo el rato de economía y de rédito económico, y en este caso vamos a tratarlo porque evidentemente es una parte muy importante de la gestión cultural, pero vamos a hablar sobre todo de contenidos, es la intención. Entonces, bueno, pues ¿os parece que empecemos así de izquierda a derecha? Vale. Venga, pues adelante. Hola, muy buenos días, buenas tardes. Gracias a la Junta de Castilla y León por invitarnos. Nos sentimos muy contentos, ¿no?, que unos ostenses vengan aquí a dar a conocer el festival, que no sé si alguno ha tenido oportunidad de chequear un poco en la web, el Festival de Salud Mental y Arte del Pirineo. Y si queréis os cuento un poquito cómo empezó el proyecto. Desde el año 2002 yo resido en Escocia y allí es, bueno, si alguno ha visitado Edimburgo, y creo que con alguno de vosotros estaba hablando, es la ciudad de los festivales, hay muchísimo apoyo institucional para que se realicen todo tipo de actividades culturales, una industria creativa bastante potente. Y claro, allí había, entre otros, el Scottish Mental Health Arts and Film Festival, que es el Festival de Salud Mental de Escocia, que estaba centrado sobre todo en los núcleos rurales, pero tenía mucha importancia también en ciudades como Edimburgo y Glasgow. Empecé a colaborar con el festival llevando artistas, ¿no?, españoles que casualmente, sobre todo en la parte de cine, ganaban siempre. Los galardones que se otorgaban, pues yo presentaba un español, ganaba, otro español, ganaba. Y surgió una colaboración muy interesante con el director, que también me animó a lanzar esta propuesta y llevarla a España, ¿no? Yo había trabajado en la gestión cultural llevando artistas de diferentes ámbitos de Latinoamérica y España al Reino Unido, y lo vi como una situación, vale, yo vivo en Escocia, pero ahora lo puedo llevar a España. Y bueno, vamos a lanzarlo, ¿no? Primero hicimos el primer año fue casi un testeo, ¿no? Llevamos las 5 o 6 actividades que ya habíamos desarrollado en Escocia. Y claro, esta idea loca de hacer un festival de salud mental y arte del Pirineo, por mucho que tú tengas experiencia en la gestión cultural, necesitas el apoyo de las instituciones y de las entidades que trabajan en torno a la salud mental. Y aquí es donde entra mi querido Paco, que sin él no podría haber sido posible la continuación de este festival. Primero, porque hay que entender las dinámicas de este tipo de trabajos dentro de la salud mental, ¿no? Y segundo, porque yo creo que también uno puede crear festivales locos, pero si no conoces bien la temática, en este caso la salud mental y el arte, pues te quedas en nada. Empezamos desarrollando la segunda edición, se hizo ya con el apoyo total de la Fundación Agustín Serrate y Arcadia, y de allí empezaron a surgir la posibilidad de conocer el trabajo de otras entidades que trabajan en la salud mental. Por ejemplo, aquí en Valladolid está Intras, que estamos muy contentos de que hayan venido y así tenemos la oportunidad de hablar de nuestras cosas. Y empezaron a surgir un montón de sinergias. Bueno, Paco os contará mejor esta parte de la necesidad por parte de estas instituciones de tener como un escaparate para dar visibilidad a todas las acciones que se hacían durante todo el año en torno a la salud mental. Nosotros a lo largo de estos años, el segundo año que fue cuando conocimos a Marta también en Madrid, donde participamos en unas jornadas que realizó el Ministerio de Cultura, donde se nos ofreció la posibilidad de participar y hablar sobre nuestro festival. Les llamó la atención que fuese un festival en un núcleo rural, en el Pirineo aragonés, y era de construcción de la ciudadanía y cultura local, ¿verdad? El tercer año ya nos dieron un galardón por parte de San Sebastián, Ciudad de la Cultura, Ciudad Europea de la Cultura, lo cual nos puso muy contentos y pensamos que esto pues, sirve de apoyo para que festivales como el nuestro vayan funcionando. ¿Qué pasa? Que nos encontramos ya en la cuarta edición, que la acabamos de terminar. De hecho, nosotros hemos incluido esta charla dentro del festival, que aunque no es en el Pirineo, pero la hemos metido también porque nos parece muy interesante que se reconozca, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo. En esta última edición, esta cuarta edición, hemos llegado a tener casi 70 actividades que se desarrollan en todo el Pirineo, desde San Sebastián hasta Girona. Estamos hablando de un festival que empezó con 5 actividades en un pueblecito del Pirineo y ahora estamos hablando de 70 actividades, ¿no?
También este año contamos con que próximamente se nos facilite, se nos nombre oficialmente miembros de la red de festivales europeos de salud mental que hay en Europa, donde Intras también es uno de los socios fundadores. Por eso también es muy interesante que se creen estas sinergias. Y bueno, básicamente yo lo que puedo hablar respecto a la gestión cultural de este proyecto, claro, yo venía de una experiencia de haber llevado artistas, cantantes, diseñadores gráficos, haber hecho cine, haber hecho producciones cinematográficas, haber hecho teatro, bueno, una dilatada experiencia, pero claro, en el tema de la salud mental es como más sensible, ¿no? Diría yo. Y es también hay que superarse día a día, primero para atraer financiación, porque aquí yo quería hacer una pequeña aportación, ¿no? Vosotros todos habláis de que contáis con 150.000 euros, con 70.000 euros. Bueno, nosotros contamos con menos 45.000 euros, ¿vale? Entonces, es dinero que nosotros ponemos de nuestro bolsillo porque creemos en este proyecto. A las instituciones, aunque les parece muy interesante nuestro proyecto, les cuesta aportar, ¿no? Y luego, por decirlo de alguna manera, y luego las empresas y todo eso sí que hemos ido tocando, tenemos muchos afines, ¿no? Y empresas interesadas en colaborar, pero sí que es verdad que cuesta trabajo, ¿no? Estamos hablando de salud mental y estamos hablando de arte y estamos hablando de núcleos rurales. Toma ya. Así que nada, me gustaría también que ahora, Paco, si quieres, hables un poquito de lo que ha supuesto para las instituciones. Si acaso hacer alguna puntualización. Nosotros, yo trabajo en Arcadia, Fundación Agustín Serrate. Intras es una entidad muy reconocida también a nivel nacional. Nosotros, por nuestra parte, yo creo que también somos más conocidos por haber desarrollado sobre todo el tema laboral. Tenemos 8 a través del Centro Especial de Empleo, damos colocación a unas 70 personas en Huesca, una ciudad de 50.000 habitantes, ¿no? Tenemos un taller de catalogación bibliográfica en colaboración con la DPH, entre otras cosas. Es un taller que ha catalogado las bibliotecas de los pueblos medios de la provincia, entre otras actividades realizadas. Tenemos un taller de viveros, una lavandería, un taller de confección. Toda esta red laboral... sí, exacto. Sí, vale, perfecto. Entonces, sí que a nivel nacional somos más un referente en el empleo y en lo laboral, en dar ocupación a personas con enfermedad mental grave. El festival, aparte de que tenemos muy claros los objetivos y la sensibilidad, que es algo que se nos valora desde fuera, desde la imagen gráfica del propio festival, ¿no? Para este año es el huevo, hay toda una simbología asociada y este año el tema monográfico era la mujer, ¿no? Por eso aparece esa mujer con un nido en la cabeza, ¿no? Que tenemos en la cabeza, ¿no? Llevamos una larga trayectoria en Huesca en actividades culturales. Nuestra filosofía sí ha sido siempre implicarnos en todos los eventos de la ciudad. La ciudad de Huesca es una ciudad con una trayectoria cultural muy fuerte. Tenemos un festival de cine de filmes cortos, Ciudad de Huesca, tenemos ferias, tenemos... yo creo hemos trabajado mucho desde la participación ciudadana y desde la sociedad civil. Esos frutos los recogimos un poco en un momento de recortes y de en que se ponía en duda nuestra entidad y ese soporte laboral que tanto nos había. Recogimos 15.000 firmas en apenas un mes, en una ciudad de 50.000 habitantes. O sea, hemos trabajado el entorno del usuario y su... el festival tiene unas líneas, aparte ya desde la imagen gráfica tenemos unas líneas que quieren definir un poco los objetivos del festival, ¿no? Poner en valor el usuario está en el centro, desde luego, todas las actividades van centradas. Hay actividades que las realizan los propios usuarios, ¿no? En esta edición, por ejemplo, hay un taller de creatividad que lo realiza una persona pues, que tiene
no es necesario decirlo, ¿no? Es una diseñadora y ha dirigido un taller de creatividad artística, ¿no? Entonces tenemos ahí unas líneas muy claras, ¿no? Concebimos la salud mental también desde el punto de vista de la salud, del bienestar. En eso intentamos conectar con toda la sociedad, poner en valor el equilibrio psíquico y el bienestar emocional, ¿no? En ese sentido también hay una serie de actividades, pues el yoga, mindfulness, hay una serie de actividades en ese sentido. Buscamos siempre actividades que puedan ser novedosas, innovadoras y que sirvan de referencia a otras entidades. El trabajo en red, estimamos desde el colectivo de la salud mental, es muy necesario poner en valor, porque el trabajo del día a día, poner en valor el trabajo que realizamos nosotros u otras entidades, realizar intercambios. Así, una de las actividades que se ha realizado en Huesca, pues ha venido desde Valladolid Robert y los optimistas, ¿no? Han actuado junto a un grupo de rock nuestro que se llama Empoderaos, que lo forman usuarios y tiene el apoyo de voluntarios. Sí, yo creo que se me ha ido ya. Otra en ese desarrollo de las actividades y de la sociedad civil en Huesca, buscamos también espacios alternativos para las actividades, ¿no? Entonces, muchas de las actividades que realizamos los ponemos en espacios abiertos, alternativos, no institucionalizados. Me parece importante, ¿no? Porque apoyamos al sector privado y no dependemos ni ideológicamente, bueno, hay una independencia, ¿no?, respecto a eso. Las líneas del festival, he dibujado algunas líneas. Si consultáis la web y tal, podéis ver todas las diferentes líneas que podemos llevar. Y es un festival pequeño porque le damos valor a las personas y a lo pequeño y al valor que tiene el que lo hagan los propios usuarios. La actividad estrella que podamos tener en Huesca, que este año ha sido un cabaret de Arcadia. Esto ha sido una propuesta de los usuarios, de nuestros usuarios. Nadie pensaba, ellos a lo mejor podíamos pensar que no tenían la capacidad, pero ellos han visto con la capacidad de llevarlo a cabo y ha sido un éxito rotundo, ¿no? Un cabaret en el que se han mostrado todas las capacidades para literarias, creativas, musicales. Vamos a cortar ya. Básicamente decir que el festival tiene intención de saltar a Francia el año que viene y seguir creciendo en ese sentido. Gracias. Lucía. ¿Podemos cambiar así? Sí. Vale. Claro. Nos trasladamos. Gracias. Para que manejo el... Sí, ponte por aquí. Sí, está. Entonces, si quieres, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Junta, a Marta. Yo vengo a presentar el Festival Princesas y Darth Vaders, que es un festival que se define como un festival multidisciplinar que aborda el humor y la creación cultural con perspectiva de género, que es un eufemismo para decir que es un festival feminista, ¿vale? Pero muchas veces cuando tenemos que hablar con instituciones, feminista todavía sigue siendo una palabra difícil de pronunciar. El festival se origina a partir de la idea del humor y la cultura de guerrilla. Ahora parece algo mucho más popular hablar de la cultura que producen y que producimos y consumimos las mujeres, pero hace 4 años, cuando se originó el proyecto, era todavía algo bastante más radical y más difícil de llevar a cabo. Todo esto empezó como realmente por un interés personal, por compartir con gente el humor y el stand-up, ¿no? La idea del humor hecho por mujeres, que veíamos muchísimo en el mundo anglosajón, pero costaba mucho más encontrarlo en España o en circuitos muy minoritarios. Y en realidad era para señalar cómo muchas veces, por la brecha de género, por el techo de cristal, por todo lo que conocemos, la cultura pop, la cultura popular hecha por mujeres siempre permea en el underground, ¿no? Está siempre muy oculta y le cuesta mucho pasar al mainstream, ¿no? Trascender. Entonces, yo me planteé el festival como una especie de bomba, herramienta mediática para poder
no solo dar un espacio y dar una plataforma a gente que estaba haciendo humor y cultura de guerrilla, sino además de, y ahora lo comentaré un poco más en profundidad, de comisariar y ayudar en la creación a gente que tuviera un proyecto pero que tuviera dificultades para llevarlo a cabo y entonces generar una especie de herramienta con la cual después pudieran transitar por espacios más comerciales o convencionales con un apoyo desde el festival, ¿vale? A ver, yo soy fatal para los PowerPoints y todo, ya os lo aviso. A ver. Está aquí. A ver, abrirlo todo. Sí. Bueno, este es el origen del título de Princesas y Darth Vader, que era simplemente porque me empecé a encontrar blogs de padres y madres que con niños y niñas que querían ir como ellos quisieran en los carnavales y la imagen de ser lo que tú quieras ser en cualquier momento me parecía como una imagen muy potente y la adoptamos como imagen del festival. El festival está especialmente ubicado en relación al humor, después fuimos convirtiéndonos en un festival mucho más multidisciplinar, pero el stand-up fue quizás lo que empezamos a hacer y lo que más éxito tuvo. Empezamos con Malena Pichot y Charo López, que son unos artistas latinoamericanos. Tenemos mucha relación con Latinoamérica precisamente porque el stand-up es algo que con la misma lengua se entiende mucho mejor. Nos encantaría traer a humoristas de otros países, o sea, de una lengua no común, pero realmente nos une mucho el tema con Latinoamérica, que además nos hace colaborar con con otros países, etc. También a partir de Malena y Charo, que tuvieron muchísimo éxito en prensa, empezamos a comisariar piezas a humoristas españolas, como en el caso de Isa Calderón, que nos hizo un stand-up apoyada pues, con un apoyo realmente de un comisariado en el guión, un poco de trabajo también, ensayos y participación en lo que era el desarrollo de la propuesta para que después pudieran ir a otros sitios con el espectáculo que creábamos conjuntamente. También nos interesó mucho desde el principio que el festival tuviera un retorno social. Es algo que no quedará, que alejarnos un poco de la espectacularidad, ¿no? del festival de 3 días que aparece y desaparece. Y generamos una parte que es los talleres, que ahí hemos trabajado mucho las tecnologías de la información. El primero fue con Gifinet, que es una red europea que trabaja con la red, lo que se llama la red sin hilos, ¿no? El peer-to-peer, la creación de redes ciudadanas, ¿no? Y que hicieron un taller sobre red y género, sobre la brecha de género en el mundo digital. Después hicimos un taller al año siguiente con muchísimo éxito, que fue el de memes feministas, que fue el trabajo con alguien que trabaja, con Elena Frag, que trabaja especialista en políticas del fake, en el que las participantes trabajaron en la producción de prácticas artísticas colaborativas y estudiaron la historia de los memes y del activismo feminista. Este es un meme de la propia Elena, pero que tuvimos, luego os enseñaré alguna de las webs porque de hecho fue bastante divertido porque las participantes, que de todas las edades, los talleres realmente parece como que el festival tiene un punto muy modernillo, millennial, pero después viene gente de todas las generaciones y crearon una cuenta fake de Javier Cárdenas que tuvo bastante éxito y polémica a partes iguales. Y este último año hemos contado con Monstruo Spaghetti, que ha hecho un taller también de cómic y de cómic desde una perspectiva de la primera persona, porque el feminismo también tiene mucho que ver con la primera persona y han estado trabajando de una manera muy interesante como la apropiación, ¿no? del tema del cómic en cualquiera de los formatos. Esta fue la imagen del primer año. Nosotros pensamos pues, esta dualidad de las princesas y del Darth Vader y empezamos ahí como a trabajar la imagen, pero también encontramos que la imagen era un espacio en el cual podíamos intervenir y entonces desde este último año también comisariamos la imagen a una persona que viene un poco de los márgenes para que tenga
y trabajamos con esa persona toda la imagen gráfica para que también tenga mucha más exposición su trabajo, porque hemos logrado que el festival tenga muchísima presencia mediática para lo pequeña que es la Casa Encendida, que no es un espacio que está muy bien y es estupendo y grande, pero que el auditorio caben 300 personas, no más. Pero el poder que hemos logrado mediático hace que también tenga más resonancia la gente con la que trabajamos, ¿no? Y es un espacio, yo creo que interesante para generar nuevas oportunidades. Es el caso de Bea Lobo, que trabajó la imagen ya de una manera mucho más orgánica, ¿no? Que tuviera y alejarnos también del tema de género exclusivamente, ¿no? Que me refiero al tema que ella decía de genitales, ¿no? Que no tuviera necesariamente que ver con eso, sino con una imagen mucho más amplia. Aparte de eso, tenemos siempre, además de todo el trabajo de humor, de talleres, tenemos 3 formatos más, que es el de ahora hemos incorporado la conferencia inaugural, que este año tuvimos a Bruce LaBruce, que viene del queercore, del trabajo que tiene que ver con la guerrilla de cine y los feminismos. Hemos tenido también un formato que nos encanta, que es Vermú, Prensa y bla bla bla, que es abierto al público y también para incorporar al público familiar, en el que comunicadores conocidos y conocidas pues comentan la prensa del día y se convierte la prensa del día en una especie de stand-up, porque realmente el mundo está como para hacer humor con la prensa diaria. Y también tenemos conciertos, que es algo que después de todo el tema del humor trabajamos mucho la música y además desde diversas perspectivas. Tuvimos a Cosita Seria Sistema de Sonido, que incorporan la música hecha desde colectivos, desde todo tipo de espacios y de lugares del mundo. Hemos tenido a raperas como Sara Eve, que también viene de Argentina. Hemos tenido a Hidrogenés y ahora hemos incorporado este último año a gente que viene del mundo del trap, ¿no? Y para que también el tema del comisariado no tenga que ver necesariamente con las edades ni con los gustos específicos de lo que está de moda ni con nada muy específico, ¿no? Sino en poder incorporar. A mí me preocupa mucho que no tenga que ver necesariamente con lo que generalmente hablamos de comisariados, que son en lo moderno, siempre son las mismas edades, los mismos colores, todo es muy parecido, ¿no? Entonces, no sé cómo si me he acelerado mucho, pues voy a enseñar 2 vídeos que son para que veáis un poco qué es lo que hacemos. Tenía más, pero os voy a enseñar el primero y el último. Esto es así. Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron. Mientras vivieron, columnas construyeron. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Dórica, dórica, jónica, jónica. Corintia, 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 corintia. Historia del arte, penes con pincel. Famosos, pintaje, sin píxel con papel. Da Vinci, Botticelli, el Bosco, Caravaggio. Rubens y Tiziano, el Greco y Velázquez. Y sombras, y luces, y colores, y cruces. Este es el primero, este es el resumen del primer año y ahora os voy a enseñar la promo del último. Las gitanas dando palmas a Yeli, todas andamos con las chanclas en Kelly. Hoy se inaugura en la Casa Encendida de Madrid la 3ª edición de Princesas. When you want, I'm ready. Las gitanas dando palmas a
Gracias, Luisa. Voy a hacer el cambio. Nosotros nos quedamos aquí. Vale. Vamos rotando. Mira, vamos a hacerlo bien. Hombre, que soy muy organizada. Se supone que está dentro, ¿no? Sí. Aquí. Mira esto. Esto no es un buen comienzo, pero no pasa nada. Todo va a ir a mejor. Son estas dos, ¿verdad? Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, lo he puesto un poco esquemático porque la intención es abordar todo lo que supone el festival y cómo se organiza, por qué surge, todo este tipo de cuestiones. Entonces he generado este PowerPoint porque me parecía así como muy sencillito, muy cargado también, pero muy sencillito. Entonces lo primero, bueno, pues cuando hablamos de Cinoma hablamos de diversidad sexual, que en Valladolid a veces es un poco como si fuera un oxímoron, porque Valladolid y diversidad sexual no siempre parece que vaya a ir juntos, pero sí. De hecho, es un festival con una trayectoria de 17 años, por el que han pasado personas muy diversas. A lo largo de estos años ha cambiado los equipos, pero todo ello ha surgido de una organización, que era Fundación Triángulo. Entonces, esta organización, que es estatal, de hecho tiene festivales en diferentes lugares de España, pues trabaja por la igualdad de las personas gays, lesbianas, trans, intersexuales, etcétera. Entonces, en un momento dado, en Valladolid, en el año 2000 concretamente, pues se piensa que también sería necesario montar un festival de diversidad sexual de cine en Valladolid. ¿Por qué no? ¿Por qué no en Castilla y León? Aún así sigue siendo el único festival LGBT que hay en la comunidad. Pero bueno, en ese momento se juntaban varias ideas. Por un lado, el trabajo que habitualmente llevaba a cabo Fundación Triángulo. Por otro lado, el hecho de que en el año 2000 parecía que era un momento apropiado como para intentar introducir pues estas ideas de diversidad en la sociedad de Valladolid concretamente. Y por otro lado, porque Valladolid es una ciudad de cine. La Seminci en Valladolid es fundamental, acabamos de terminarla esta semana y marca mucho el ritmo de la ciudad. Entonces, bueno, parecía que sería muy interesante introducir el tema de la diversidad en un festival de cine. Como veis, además, en el primer cartel de la muestra se habla de cine gay y lésbico. Esto, afortunadamente, también ha evolucionado el concepto, que no venía mal, pero bueno, era como muy significativo. Valladolid, gay, lésbico y un armario. Eso creo que resume mucho lo que en ese momento se estaba buscando. Entonces, en cuanto a los objetivos, así un poco grosso modo, pues por un lado, era difundir estas películas que no llegaban a todos los circuitos comerciales o que eran difíciles de acceder a los circuitos comerciales de Castilla y León. Eso fue una parte importante porque aún hoy hay muchas películas que no llegan a esos circuitos de distribución. Entonces sigue siendo un objetivo que nos marca. Por otra parte, la muestra del trabajo de colectivos sociales, sobre todo porque intentamos introducir no solo películas o documentales que sean del contexto europeo, que quizás es el más cercano, sino que hacemos un esfuerzo importante por introducir pues materiales de diferentes lugares del mundo, porque precisamente eso es lo que da sentido un poco a la muestra. Además, el tema de mostrar referentes para personas LGBT, bueno, al final muchos colectivos, muchos tipos de entender la vida, muchas diversidades. Al final buscamos referencias, como las seguimos buscando las mujeres muchas veces en el cine. Entonces, esta era una forma de plasmar o de intentar buscar esas referencias en el cine. Por otro lado, una cuestión que se incorporó posteriormente fue el del promover el conocimiento de los derechos humanos en el mundo. Y ahí se generó en el año 2007 pues la muestra de documentales y derechos humanos, por lo que decíamos antes, porque considerábamos que era fundamental conocer con la realidad de otros países, porque eso también nos va a influir en el conocimiento que tengamos aquí y en cómo entendamos la realidad. Y por último, ese caminar hacia la transformación social. Creemos que el cine es un vehículo de transformación social, por tanto, qué mejor que el cine para cambiar mentalidades, cambiar formas de ver la vida o por lo menos reflexionar sobre esas formas de ver la vida o esas realidades que nos encontramos habitualmente. Y eso sí, una cosa que siempre nos marcábamos es que todo esto lo teníamos que hacer desde la calidad artística y huyendo de estereotipos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces
parece que todo vale, y no. Si queremos promover un cine de calidad, si queremos llegar con temas de derechos humanos o queremos huir de estereotipos, hay que buscar esa calidad artística y que el contenido se adecue a lo que queremos transmitir. No todo vale, no cualquier película, por el hecho de que tenga un personaje gay, por ejemplo, es válida. Veremos a ver cómo es ese personaje gay. Es más, además, con la evolución de todos los personajes LGBT que ha tenido la historia del cine, pues en fin, desde aquellos personajes que eran tan horrendos, tan malos, que intentaban asesinar a todos los que se tenían alrededor, eso ha sido una constante en el cine durante muchos años. Entonces, esa evolución también la tenemos que tener clara, y aún así todavía se mantienen a veces esos estereotipos de gays, de lesbianas, de trans, bueno, pues que no rompen esa norma. Pues se asocia, por ejemplo, la transexualidad, pues prostitutas. En el cine las trans son prostitutas, ya está. Los gays, pues los gays ahora ya parece que ha evolucionado un poco el tema, pero bueno, sigue siendo como un mundo de hombres, o el del sastre, el peluquero. Todavía hay esos estereotipos. Y de las mujeres ni os cuento, o sea, se deja aparcado el camión y se mete en el cine. Entonces, bueno, pues ese tipo de cuestiones aún hoy en día hay que irlas venciendo, y por eso hay que tener cuidado con los contenidos. Que habrá mujeres que conduzcan camión, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero no todas. Es un poco la idea. En cuanto al contenido que recogemos, pues por una parte tenemos la sección oficial en el que tenemos tanto cortometrajes como largometrajes. En este sentido, los cortos, pues con los años hemos aprendido incluso a manejar plataformas audiovisuales, y abrimos pues para cortos que se presenten al concurso de diferentes lugares. Y para los largometrajes tenemos también dos vías: esas plataformas, que a veces es más complicado, y por otro lado un poco el buceo en festivales internacionales. Eso, un poco de referencia, no es que contactemos con los festivales internacionales porque no tenemos capacidad, pero sí que estamos más o menos atentos y atentas a esos festivales, esas películas que han pasado por lugares tan fuertes como Berlín, como Cannes, y luego ya tiramos del contacto más cercano a otros festivales de España, que es lo que nos puede nutrir, aunque sí que contactamos con distribuidores, etcétera. Luego tenemos la sección de Caleidoscopio, que lo que hace es recoger algunas de esas películas que sí que se han estrenado en cines en Castilla y León, pero que suelen durar pues una semana, a veces incluso 2. Pero intentamos pues eso, recoger esas muestras para ver que no está reñida la calidad con el contenido social. Y por último recuperamos, en cuanto a la sección de ficción, joyas cinematográficas de todos los tiempos que han podido pasar desapercibidas, o en los que no se daba mucha importancia a ese contenido de diversidad sexual. Por ejemplo, una película que la queremos mucho es La calumnia, que es una señora película en el que ni siquiera en ningún momento se habla concretamente de homosexualidad, de lesbianismo, y sin embargo es lo que marca todo el hilo de la película. Entonces, bueno, pues ese tipo de películas sí que las tratamos de recuperar incluso para analizarlas. Y por otro lado, en la parte ya de documental, tenemos este ciclo que os hablaba de derechos humanos, en el que también tratamos de que haya una representación de diferentes lugares del mundo. Aquí es más complicado, primero, conseguir esos documentales, y segundo, a veces la calidad, porque claro, a veces vienen de lugares complicados y no siempre la calidad va acorde. Pero bueno, esa es nuestra parte de trabajo que intentamos hacer para que aún así puedan estar presentes. Tenemos premios del público y del jurado, tanto para la sección de ficción como para la de documentales, que por supuesto no tienen un contenido monetario. Les damos una palmadita en la espalda y les agradecemos mucho participar, porque no podemos hacer otra cosa, pero sí que, bueno, ya hemos incorporado incluso el laurel, que lo hemos diseñado este año, que ha sido como una súper novedad. Por lo menos les damos un laurel, que parece que no, pero que está muy bien. En cuanto a financiación, muy rápidamente, tenemos un presupuesto este último año ha rondado los 10.000 euros. Y diréis, pues qué bien, 10.000 euros, y eso pensamos nosotras, si lo tuviéramos. Entonces, ¿cómo conseguimos ese dinero? Pues lo conseguimos afortunadamente gracias a pequeños patrocinadores que durante 17 años han estado dando pues en torno a 100 euros, o incluso luego ha habido patrocinadores un poquito más grandes como Comisiones Obreras, que nos ha aportado, si no recuerdo mal, unos 600 euros. Pero son patrocinios pequeños de mucha gente que han conseguido que se mantuviera el festival durante 17 años. Y esto es una cuestión que creemos que es fundamental, porque esto supone
un refuerzo, digamos, por parte de la ciudadanía de Valladolid, tanto de estos patrocinadores como del público, que no es fácil, 17 años. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado mucho. Luego es la venta de entradas, porque el ayuntamiento, en este caso, pues en los últimos años ya ha empezado a apostar un poco más por la muestra, pero eso es un camino todavía que tenemos que desbrozar un poco más. Los años anteriores era mucho más complicado, convivíamos, pero el apoyo del ayuntamiento tampoco era, lo dejamos ahí. Entonces, siempre hemos intentado que las instituciones por lo menos estén presentes. De hecho, el estar aquí para Cinomo es de agradecer, que la Junta pues haya pensado, la Junta y otras personas que tienen que ver en la mesa, hayan pensado que sería interesante que participáramos, porque eso es un refuerzo institucional a una idea, que es la idea de que la diversidad tiene que estar presente en el cine. Y en cuanto a los gastos, pues os podéis imaginar, pues las salas de cine, la proyección, sobre todo los derechos de exhibición. Y al final el tema es que nos sale con este presupuesto porque todo lo que es el diseño de los folletos, de la web, la publicidad y todo el trabajo que hacemos es desde el voluntariado. Si no, claro, sería infinitamente más caro llevar a cabo un festival como el que hacemos, a pesar de que es un festival muy pequeñito en el que hay en torno a 1.500 personas de público. En cuanto a la organización, bueno, esto es una foto que nos hicimos en la inauguración de este año, en el que teníamos a una actriz que habíamos invitado y a un director de fotografía, y claro, tiramos la casa por la ventana, nos hicimos una foto de equipo porque aquello era tremendo. Entonces, como decía, es un equipo de voluntariado. Entonces, os podéis hacer una idea de los sufrimientos que conlleva. Por otro lado, hablamos de coordinación, una cuestión que también nos planteamos a lo largo de los años. Yo concretamente llevo menos años, como os decía, ha cambiado la gente que ha ido participando, pero una cosa que nos planteamos en los últimos años es que no tenía sentido una figura de dirección por encima de los otros. Además, suele ser la figura del director. Y durante años Cinomo tuvo director, pero en los últimos años considerábamos que no, que podríamos hablar de coordinación, que estamos al mismo nivel todos y todas, porque no tiene sentido que haya una figura, perfecto es lo que me queda, no tiene sentido que haya una figura, sobre todo un equipo de voluntariado, que mande, no lo considerábamos así importante. Entonces, al final todos y todas tenemos mucha importancia y creemos en ese equipo porque si no, no saldría adelante. El tema de los jurados, ahí apostábamos también por integrar a personas de diferentes organizaciones, colectivos sociales, culturales de Valladolid, como una manera de que conocieran realmente de que aquello no era una proyección de películas en cuarto oscuro, que todavía queda un poco ese imaginario de que todo esto de lo lésbico y de lo gay era como una cosa de cuarto oscuro. Entonces, cuando la gente se empezó a acercar, ha empezado a conocerlo, se ha dado cuenta de que no, que lo que buscamos es calidad y diversidad, con lo cual eso era la parte fundamental. Entonces, un ejemplo de las salas que trabajamos son salas muy pequeñitas de Valladolid, las salas de cine Casablanca. Eso, claro, nos impide que el público pueda crecer, pero hemos dado el salto a trabajar con la universidad en el aula Mergelina. Es un salto importante, nos impide cobrar entrada, pero nos facilita que se acerque cualquier tipo de gente a ver películas. Entonces, el público ha aumentado y se ha perdido también el miedo a acercarse al cine. Además, concluyo con dos cuestiones. Por un lado, la relación con otros festivales. Desde hace 3 años, colaboramos en el Festival de Cine San Sebastián. No, en el festival no. Nos invitan los del premio de Sebastiane, que hacen en San Sebastián, dan un premio a películas con contenido de diversidad sexual. Entonces, desde hace 3 años se hace un encuentro con diferentes festivales en el que nos ponemos un poco en común cómo va en cada ciudad. Ahí tenéis la imagen de la izquierda en la que veis que hay una representación muy alta de mujeres. No. Es otra de las cuestiones que hay que trabajar en el tema de la diversidad sexual, la presencia de mujeres. Y una cuestión que, gracias precisamente a participar en San Sebastián, hemos conseguido es que desde la SEMINCI, desde nuestro Festival de Valladolid, se concediera desde el año pasado la Espiga Arcoiris. Aquellas películas de cualquier sección que tuvieran un contenido en el que se reflejara la diversidad sexual, pues podrían optar a premio. Entonces, comenzamos el año pasado. Y para nosotros y nosotras, aunque no ha sido un boom en la ciudad, sí que consideramos que ha sido fundamental introducir en un festival tan importante esta cuestión, porque no queremos que los festivales LGBT, o por lo menos nosotros y nosotras consideramos que no deben ser un gueto, sino al contrario, que tienen que introducirse en diferentes ámbitos culturales. Y termino con esto, que hemos
vivido en los últimos años como mejoras. Por una parte, el año 2015 el Ateneo Cultural de Comisiones Obreras pues nos concedió el premio Diálogo 2015, que eso fue como un respaldo de que en Valladolid se empezara a hablar de esto sin miedos y con normalidad. Por otra parte, lo que comentábamos antes, este apoyo de la Cátedra de Cine de la Universidad de Valladolid, que la diversidad sexual entrara en la universidad. Eso es un respaldo muy importante. Por otra parte, pues hacemos hincapié en la necesidad de considerar la diversidad sexual como una parte de la diversidad y de la normalización, digamos. Es decir, no buscamos diferenciar la diversidad, sino que buscamos que la diversidad en sí sea un valor en la sociedad, todo tipo de diversidad. Nosotros y nosotras trabajamos la sexual, pero consideramos que la diversidad ha de ser la norma y no lo contrario. Y por tanto hay que trabajarlo desde el empoderamiento, no desde las víctimas. Nunca nos hacen caso, estamos marginadas. Al contrario, tenemos que empoderarnos, estar presentes en todos los ámbitos en los que podamos. Y por último, esta idea de trabajar la diversidad sexual, no tanto hablar de LGBT, sino hablar de diversidad en este sentido, de amplitud, de que esto sea la norma. Las perspectivas de futuro, bueno, pues es continuar con estos convenios, el premio de la Seminci, que sea un poco seguir trabajándolo y renovar el equipo, porque ya las que estamos aquí estamos ya un poco cascadas y necesitamos que haya sangre nueva. Muchas gracias. Gracias. Iba a decir que recomiendo mucho la peli que se ha llevado este año a la Espiga, Arcoiris, de Party de Sally Potter, que no se ha llevado ningún otro premio y no me lo puedo creer. Ay, es verdad que hay que hacer el cambio. La dinámica de grupo. ¿Dónde estaba esta cosa? Sí. No es fácil, ¿no? No soy capaz de buscar. ¿Y en la carpeta? En la carpeta. Esta. Ahí. Estaba en el pincho. ¿Qué me has pasado tú? Sí. Estaba ahí justo. Creo que es esta. Presentación. Pues en un sí, sí, sí. Estamos en la carpeta esa ya. Bueno, voy a empezar agradeciendo. Quiero agradecer a los organizadores de este evento por invitarme a participar, a Raquel, que es con la que más he hablado, y a Marta por pensar en nosotras para estar en esta mesa. Siguiendo con el agradecimiento, también quiero nombrar a la gente de la institución. Nosotros estamos ubicados en el Centro de Arte Contemporáneo Matadero y quiero nombrar a Manuela Villa, a Sergio Redondo y a Gema, que son el equipo que en cierta manera nos está aguantando constantemente y digamos que forma parte de esa familia extensa que somos Afroconciencia. Afroconciencia nace en el año 2016 cuando Ana Cebrián, que pertenece a un grupo de educación que se llama Pedagogías Invisibles, organiza un acto que se llama Afroempowered. Este acto va enfocado a reunir a diferentes organizaciones de la comunidad africana y afrodescendiente de Madrid para empezar en cierta manera, a dar espacio a estas organizaciones, ¿no? Yo antes pertenecía a la Asociación Afrodescendiente Universitaria Kwanza, que estamos en la Facultad de Políticas, y después de este evento nos reunimos un grupo de personas para empezar a pensar en hacer un festival, un espacio de reunión de la comunidad africana y afrodescendiente de Madrid, gestionada por nosotras mismas, porque esto quiero que me parece importante señalarlo, ¿no? Nosotras, como comunidad africana y afrodescendiente, estamos constantemente bajo la tutela de ONGs, de asociaciones, de diferentes organizaciones. Somos, digamos, en ese discurso que antes planteaba la compañera, somos las víctimas a salvar por estas organizaciones, ¿no? Nosotros queremos romper con esta lógica que hay y que sigue habiendo, y somos nosotras mismas las que llevamos, digamos, a cabo este espacio. Mayoritariamente somos todas personas africanas y afrodescendientes las que formamos parte de este equipo. La primera parte del equipo la formamos Débora Coca, que es coordinadora de United Mind, que es una librería que está en Valencia, que está dedicada a la difusión de la literatura africana y afrodescendiente.
Rubén H. Bermúdez, que es un artista afroespañol que acaba de publicar un libro que se llama ¿Y tú por qué eres negro? Está Ana Cebrián, que se doctora en educación y que su tesis doctoral hablaba sobre educación y afrodescendencia en España. Y yo, que en cierta manera soy el niño pequeño del grupo. Después de pensar, ¿no?, en esta necesidad de tener un espacio donde poder hablar sobre las realidades de la comunidad africana afrodescendiente, sacamos adelante el festival, que aquí voy a sacar algunas fotos. Bueno, este es el equipo que ya lo he dicho, la coordinación general, que la comparto con Ana Cebrián, Rubén, luego está Mari, luego está Cere también, que forma parte del equipo de comunicación, y ahora tenemos a una nueva persona que va a formar parte de comunicación, Yannick, y luego está Ladis y Débora, que forman parte de, que esto hay que cambiarlo, de financiación y relaciones con otras instituciones. Este es el cartel del primer año del festival, que es diseñado por Rubén. Estas son algunas de las fotos que hicimos durante el festival. Como podéis ver, las fotos van ligadas a nuestro objetivo principal, que es el empoderamiento de la comunidad africana y afrodescendiente de Madrid en concreto y de España en general. Durante todos, digamos que los formatos que realizamos dentro del festival son charla-debate, son también talleres. Buscamos, digamos, intentar comprender las lógicas que hay dentro de la comunidad y a través de esas lógicas ofrecer talleres para que buscamos, digamos, dar herramientas a la comunidad para desarrollarnos en diferentes ámbitos. Y respecto a la charla-debate, a nosotros, en cierta manera, como comunidad africana y afrodescendiente de Madrid, y desde la experiencia personal, no tenemos ningún espacio, en cierta manera, para reflexionar sobre la realidad que supone ser una persona negra en España, y más concretamente Madrid, ¿no? Entonces la charla debate estaba planificada que duraran 2 horas, y duraron 3 horas, y porque tuve que cortar, porque la gente quería expresarse, la gente quería empezar a dialogar sobre realidades que en cierta manera se creen individuales, y ahí lo estamos poniendo en colectivo, ¿no? Porque lo principal de este festival es crear comunidad, crear una comunidad activa políticamente, porque la relación de la comunidad con la sociedad en la que hemos crecido, en la que hemos nacido, es una relación de negación constante, ¿no? España no es racista, España no tiene población negra. Eso es lo constante, lo que constantemente escuchamos en diferentes ámbitos. Todo este discurso, en cierta manera, es complejo, o sea, complejo enunciarlo desde la institución pública, ¿no? Porque constantemente el discurso que hay dentro de la institución pública, el discurso que hay en la sociedad española es el discurso liberal de todos somos iguales, ¿no? Y yo siempre contrarresto este discurso con el hecho de, vale, todos somos iguales, ¿no? ¿Y por qué yo cuando voy por la calle me para la policía? ¿Por qué cuando otro hermano que no tiene papeles son encerrados en los centros de internamiento de extranjeros? Son como preguntas que cuestionan dentro de esa lógica liberal, ¿no? Voy a dejar la parte política, voy a intentar como ir por las dos partes, ¿no? Y voy a decir que esta fue, digamos, una charla de debate que trataba sobre juventud, ¿no? Asociaciones afro, jóvenes, y como veis estaba llenísimo. O sea, durante los 2 días tuvimos una afluencia de 11.000 personas. A nosotros nos sorprendió increíblemente, porque realmente era una apuesta que hacía la institución por este tipo de festival, y fuimos el festival que tuvimos más afluencia durante ese año. Luego, otra parte importante para nosotros es la cultura. La cultura es un arma política, la cultura es política. Por lo tanto, para empezar a construir nuestro propio relato necesitamos alimentarnos de cultura. Y como yo vengo de la parte de la universidad, vemos que en la universidad hay una educación totalmente eurocéntrica, donde no se habla absolutamente de la población africana, donde no se habla absolutamente del papel de África en el mundo, no se habla para nada de la diáspora africana, ¿no? Entonces es importante que en estos espacios demos alternativas para, en cierta manera, romper con esa epistemología simplemente eurocéntrica, que simplemente habla desde una parte del mundo y se olvida de otra, la quiere invisibilizar.
También dentro de los formatos que manejamos dentro del festival son los conciertos. Ella es Astrid John, una cantante afroespañola que participó en el primer festival y en el segundo. Y a raíz del primer festival, después digamos, de lo que detectamos, digamos, la necesidad de la gente de querer expresarse y que no era suficiente con tener 3 horas, decidimos montar el espacio Afroconciencia. El espacio Afroconciencia es un espacio anual donde realizamos charlas y debates y también seguimos con la lógica de los talleres, pero aparte de eso sacamos 2 proyectos que fueron escogidos por las personas que vienen al espacio. Un proyecto que es una revista digital que se llama Negros y que la vamos a estrenar a mediados de noviembre. Y luego está el proyecto, salió un grupo de educación que nos llamamos Afronterizos, y con este grupo de educación, digamos que atajamos una de las partes más importantes que nosotras mismas hemos vivido, ¿no? Que en la educación, que es reflejo de la sociedad, no se habla de la diversidad étnico-racial que hay en las aulas, no se habla sobre el racismo, no se habla sobre cómo se construyen las propias comunidades racializadas en el imaginario colectivo español. Entonces, nosotros fuimos a estos colegios y con los chavales de tercero de la ESO reflexionamos sobre cómo nos representan los medios de comunicación, cómo somos representados en diferentes ámbitos, para que los chavales se dieran cuenta, ¿no? Cómo se construye esos estereotipos que son cárceles que, en cierta manera, coartan el desarrollo del individuo. Con esto también, digamos, la segunda parte que nos parece más importante, presentamos a los chavales referentes históricos de sus comunidades, porque no simplemente en ese aula había gente de la comunidad afrodescendiente, había gente de la comunidad gitana, de la comunidad latinoamericana, de la comunidad asiática, y lo que buscamos es romper, en cierta manera, con ese paradigma eurocéntrico que se supone que no hay nada más allá de Europa y Estados Unidos. Después, en la última sesión del proyecto de educación, trajimos a referentes de diferentes comunidades. Trajimos a historiadores, también fue la primera diputada afro que hay en el Congreso de los Diputados, Rita Bosao, también fueron actrices, también fueron fotógrafos, para que, en cierta manera, ampliar el campo. Se trata de ampliar, de salir de esas cárceles, en cierta manera, en las que nos meten los estereotipos. De este grupo, a finales de, más o menos en diciembre, de esta experiencia saldrá una publicación y seguiremos con estos talleres. Luego, este año ha tenido lugar la segunda edición del Festival Afroconciencia y digamos que hemos repetido más o menos formatos. Quizás esta edición ha sido más internacional porque ha venido gente de Black Lives Matter de Londres, también ha venido un colectivo de afrofeminista de Francia que se llama Colectivo Enguasi. Y bueno, pongo fotos, ahí estoy yo en el medio. Al lado mío está Rita Bosao, diputada por Alicante de Podemos. Al lado de Rita está Dauda, que es representante del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Al otro lado está el representante del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Madrid. Y al lado mío está Anne, que es la representante del colectivo afrofeminista de Francia. Y está Alexander, que es representante de Black Lives Matter Londres, y al otro lado está Mamadou Dia, que es escritor y activista senegalés. El lema de este año ha sido "Lo afro está en el centro", y el año pasado tuvimos 11.000 personas que vinieron al festival, y este año hemos ampliado el número, de más o menos 15.000, 16.000 personas durante los 2 días. Y lo más importante de todo es que, en cierta manera, el problema que tenemos con la institución, con Matadero, que es que los medios de comunicación que ellos manejan no van dirigidos a nuestras comunidades, van dirigidos a un público que es un público de clase media, blanco, heterosexual, que son los que consumen este tipo, digamos, los que están en este espacio, ¿no? Entonces, este año, digamos que hemos planteado la estrategia de llegar a través de nuestro medio de comunicación a la periferia, que es donde se concentra gran parte de nuestra comunidad. Bueno, más fotos del festival. Este fue, digamos, el segundo día del festival. El festival se celebra en 2 días, sábado y domingo. Y este año tuvimos la suerte de poder contar con
Chojín, porque este año cambiamos un poco el formato. En vez de ser simplemente concierto, hicimos una jam de poesía, de rap, de hip hop, para salir un poco de los estereotipos, ¿no? No, porque es necesario, ¿no?, expresarse y buscar los diferentes formatos que se nos brindan. Este Chojín, que tuvo un accidente y aún así vino y compartió con nosotros, con nosotras. Este es J mayúscula, que también es un en sí que lleva bastante tiempo en el rap español. Y esta foto para mí es muy emotiva, porque, como ya he dicho, para nosotros lo importante es crear comunidad. Crear comunidad pasa más allá de compartir espacios, de los debates. Crear comunidad también es acordarnos de los nuestros. Y este año una persona que compartía con nosotros y estaba muy relacionada con el espacio por conciencia falleció, y las compañeras del colectivo EFAE, Empoderamiento Femenino Afrodescendiente de España, le quisieron rendir un homenaje. Y nada, muchas gracias por escucharme, y de nuevo muchas gracias a la coordinación de este espacio, a Marta y a la gente de Matadero que me estará viendo en el stream. Bueno, muchísimas gracias a todas. Para mí es un placer poder teneros aquí y poder escuchar estos otros discursos. Sobre todo porque la diversidad, igual que términos como la multiculturalidad, se suele utilizar en términos de subsidiariedad, ¿no? Entonces, me parecía importante que las voces fueran propias y se expresaran de otra manera. Yo tengo previsto abrir ciertos melones. Evidentemente sois bienvenidas a participar en esta apertura. Entonces, voy a ir con el primer tema que quería plantear, citando al colectivo de la Fundició de Barcelona. Ellos mencionan que a veces se trabaja en contextos de atención especial o con colectivos en riesgo de exclusión social, y de alguna manera estos términos se utilizan en términos de sensibilidad estética exotizante, ¿no?, hacia algún tipo de autenticidad marginal o cosas por el estilo, que en última instancia acaban produciendo formas de marginalidad que en principio pretenden combatir. Muchas veces se hacen eventos de diversidad o igualdad y no se deja decidir, decir o hacer a las personas a las que supuestamente se está colocando en el centro. ¿Cómo no exotizar al colectivo y cómo hacer diversidad sin cooptar discursos ni silenciar voces? Esta es como la pregunta que yo me planteaba para organizar esta mesa, y es la que os abro directamente. Está claro. Una sociedad que no acepta la diferencia no va a sobrevivir. Una persona que no acepte las diferencias, es que para mí es obvio. O sea, yo en la práctica laboral que hemos tenido, llevamos muchos años de estar en la sociedad y estar en la sociedad civil y estar aportando en valores, o sea, y en capacidades. Me subleva, ¿no? No lo entiendo, ¿no? El que no lo entienda de esta manera, no sé qué hace en esta sociedad, ¿eh? Bueno, en mi caso, claro, nosotros no somos un colectivo, sino que somos la mitad de la población, que eso es por contradecir a algún político que alguna vez, cada vez que pasa algo con respecto al género, se sigue tachando como colectivo. Lo que sí, personalmente, desde el comisariado y desde otras charlas las que hemos mantenido pues, con diferentes grupos, a mí sí lo que me interesa es que hablemos realmente de miradas transversales, de la misma manera que cuando yo voy a una charla se supone que es como la feminista, ¿no? Aplicar la misma perspectiva a todo tipo de complejo cultural, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo. Entonces, desde Princesas y Darth Vader se intenta precisamente salir de esa especie de jaulas que antes hablábamos, tanto de edad como de género también, de origen,
hemos trabajado con colectivos variadísimos, de clase, que es algo que no se habla tampoco, ¿no? De a quién va dirigido y quién produce, quién consume esa cultura. Yo creo que eso son, de la misma manera que se nos exige a los feminismos poder posicionarnos en otras perspectivas, exigir lo mismo a quienes están tanto colaborando como también desde la otra parte, yo diría. Gobierno, o sea, los diferentes agentes culturales, ¿no? Y público incluido, o sea, que esas perspectivas puedan ser comunicantes, porque a veces parece, ¿no?, como que estamos todos cada uno en una cápsula que no se comunica, entonces realmente que sea transversal. Sí, ¿no? Porque al final muchas veces esto se plantea desde misceláneas o desde hoy es el día de, yo qué sé, de los que tienen cortado un pie, ¿no? Entonces, esa es como la única manera que tenemos aparentemente de trabajar con diversidades. Y más allá, yo estoy de acuerdo con lo que planteas, ¿no?, de trabajar en términos de transversalidad, creo que tiene que ver con el cómo se da o se deja de dar voz a las personas, repito, que estamos intentando poner en el centro, ¿no? No sé si queréis añadir algo más a este respecto. Yo sí. A mí el término multiculturalidad también me chirría bastante. O sea, este término lo que se refiere es como culturas que están así, separadas, ¿no? Y que en cierta manera no tienen una comunicación. El término interculturalidad en cierta manera pone el diálogo a las diferentes culturas, que es lo importante, ¿no? Y digamos que la lógica que se manejan desde la lógica de interculturalidad y multiculturalidad, en cierta manera, te da una señal de cómo trabajan esas organizaciones, ¿no? Y cómo se trabajan esas asociaciones. También me parece importante, en cierta manera, la experiencia que tenemos, ¿no? Como Afroconciencia, Afroconciencia lo está petando y demás, ¿no? Y se acerca mucha gente en plan de, oye, nosotros tenemos un proyecto en África y queremos participar con vosotros, ¿no? O tenemos un proyecto aquí en España porque queremos visibilizar y romper los estereotipos sobre África, ¿no? Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Cuántas personas del equipo organizador, coordinador, cuántas personas africanas, afrodescendientes hay dentro del equipo coordinador? Y la respuesta siempre es la misma, ninguna, ¿no? Estas organizaciones están planteando la misma lógica constantemente, de que nosotros somos las víctimas, las personas a dar voz. Por eso nosotros tenemos una política muy clara de que nuestra organización como tal, a la hora de colaborar tiene un punto principal, que es que dentro de la coordinación, dentro del equipo, haya una persona africana afrodescendiente. Parece muy atrevido, ¿no? O sea, es que parece así, o sea, cuando te empiezas a dialogar con otras organizaciones y demás, empiezan como que no lo entienden. No lo entienden. Y digamos que aquí, siempre pongo el ejemplo del feminismo, en plan, ¿cómo sería una organización feminista sin mujeres? Como muchas mesas de debate sobre igualdad. Totalmente. Claro, pero digamos que eso ya, digamos que el feminismo con la lucha y demás, en España sí que está abriendo espacios, ¿no? Pero cuando planteamos el eje de la raza como construcción social y que no tiene ninguna base biológica, es muy complicado porque volvemos otra vez a lo mismo. España no es racista, todos somos iguales, pero ¿por qué hablas de raza, no? Y constantemente tienes que decirle, pero o sea, yo no hablo de raza, es la sociedad la que me convierte en negro. O sea, yo no soy el que digo, mi madre me sacó de la barriga y me dice, tú eres negro, es la sociedad la que me dice que soy negro. O sea, no me puedes negar en cierta manera la realidad que hay. Entonces nosotros, en plan, a la hora de entablar conversación y colaboración con organizaciones, digamos que se dedican al tercer sector, ONGs, tenemos una postura muy clara y es que no. Uno de los objetivos del festival, que no sé si lo he dicho porque quedarían muchas cosas por decir, es que las actividades pretenden romper todos los estereotipos asociados a las enfermedades mentales. Esa es la mejor forma de que se vea al enfermo mental de otra manera, ¿no? No se asocia a un enfermo mental con la alegría ni con el deporte.
en la anterior edición abrimos el festival con saltos en parapente, ¿no? que es algo que no asocias. O sea, tenemos que romper los estereotipos, pero vamos, si una sociedad quiere tener una... es que... Te parece impepinable, ¿no? Sí. Desde Cinomo, por aquello diría que estoy aquí, aprovecho. Por cohesión social y bueno, fortalecer la sociedad civil. En el 2007, el tema de los recortes y tal, hubo una pluralidad de asociaciones, hubo más diversidad, ¿no? Ya no nos hemos ido a la cultura enlatada por las instituciones, ¿no? Ahondando un poco en lo que comentáis, algunas reflexiones que nos hemos hecho desde Cinomo. Una es, creo que lo comentaba antes, el ver que la diversidad es un valor y no lo contrario. Porque en el momento en que en una sociedad remarcamos la diversidad como valor, no estamos pensando que lo diferente, esa mirada antropológica de el otro, la otra, el diferente, que se tiene que adaptar al resto. Otra idea que nosotros hemos desechado en Cinomo también, lo comentabas tú, Lucía, era la idea de colectivo. No somos un colectivo, porque además el término colectivo lleva implícito también esa minoría a la que hay que ayudar, a la que hay que colaborar, y tampoco es un colectivo, porque además un colectivo lleva implícito tener una serie de miradas comunes o de ideología, homogeneidad, y nada más lejos que ni las mujeres ni las personas LGBT puedan tener homogeneidad, porque es tan variopinto. Otro tema fundamental que creo que también tiene que estar siempre presente es el feminismo, los feminismos. Siempre, en cualquier ámbito social y cultural tienen que estar presentes, porque si no, no estamos hablando de diversidad en el fondo. Y por último, en cuanto a cómo lo trabajamos desde Cinomo, desde siempre o en los últimos años hemos potenciado que fuera un equipo de trabajo, iba a decir mixto, de todo tipo, en cuanto a orientación del deseo, en cuanto a identidad sexual, en cuanto a todo, porque consideramos que es fundamental que todas y todos nos integremos en una visión inclusiva y trabajemos desde esa visión inclusiva, porque si no ocurre lo que muchas veces pasa en cooperación, trabajamos desde nuestra mirada y con nuestros objetivos, y no, tenemos que trabajar con los objetivos generados entre todas las personas, porque al final esa es la sociedad que queremos construir. Bien, voy a pasar al siguiente punto. A ver, entendemos que todo lo personal es político, creo que podemos estar de acuerdo, al menos en esta mesa. Y además se puede entender que la fiesta en su desorden es una reivindicación política. Por eso entiendo que los festivales pueden ser políticos desde la fiesta también. Pero la pregunta que os quería hacer, porque hasta ahora no se ha hablado de política en el encuentro, es ¿cuánto hay de político literalmente en vuestros festivales? ¿Cuánto hay realmente de reivindicativo, sea o no de manera transversal, ¿no? Y cuánto como de explícito es vuestro posicionamiento, con todo lo que ello puede implicar además con respecto a, por ejemplo, la difusión mediática o el diálogo con la institución, que ya sabemos que hay palabras como feminismo que dan mucho miedito todavía, aunque parezca de risa. Entonces, y también por otra parte, ¿no? ¿Cómo de importante creéis que es la construcción discursiva a partir de la práctica también, ¿no? A mí personalmente me parece muy importante poder combinar siempre la construcción discursiva y la práctica. Entonces, no sé si podéis compartirlo o no. La construcción del discurso en nuestro claro no es político, y no, porque tenemos muy claros los objetivos y la imagen. En los vaivenes políticos que ha habido, bueno, en el vaivén que hubo a través con la crisis económica, el cambio de gobierno que tuvimos, ¿no? Nosotros apoyamos otros proyectos, estuvimos en otros proyectos, ¿no? En otros proyectos más de la sociedad civil, más, pero no nos plantea problema. Dale. Sí. Te veo. Luego voy yo, tranquilo. Vale. Sí, si no, al final hablo yo. Afroconciencia es netamente política, porque ya lo he dicho antes, la cultura es política, la propia práctica discursiva es política porque marca un posicionamiento de la propia persona ante el mundo, y por lo tanto para nosotros nos consideramos, como es normal, antirracistas, un espacio antirracista.
en nuestro espacio y nuestro discurso va dirigido hacia la comunidad africana afrodescendiente, que esto no quiere decir que sea, bueno, es que es otra hora, vale, esto lo voy a dejar para después. Nuestro discurso va dirigido a la comunidad africana afrodescendiente simplemente por abrir desde la comunidad africana afrodescendiente a toda la sociedad. Y quiero matizar un poco las palabras de antes, que me he venido muy arriba. Tengo que decir que nosotros intentamos colaborar con todas las organizaciones, pero es verdad que son de diferentes la forma en la que podemos colaborar o no. Podemos colaborar con alguna asociación que son necesarias, ¿no?, del tercer sector, en la difusión de cierto contenido, también que vaya, digamos, a la par que nosotros ofrecemos. Desde nuestro espacio también, por ejemplo, que se me ha olvidado antes, tenemos un espacio de biblioteca. Un espacio de biblioteca para formarnos políticamente como sujetos políticos, para analizar nuestra realidad. También este año vamos a tener un espacio afrofeminista, que también es muy, muy importante dentro de nuestra organización, que todavía hay un debate de cómo lo vamos a plantear, ¿no? En plan de si va a ser doblemente no mixto este espacio. Porque para muchas de nuestras compañeras, en cierta manera, o digamos hablando en sí en la sociedad, la propia ausencia de las comunidades, no simplemente afro, ¿no?, sino de las diferentes comunidades en estos espacios, es algo político. Es algo político que conlleva algo estructural. No es la primera vez que estoy en un espacio de cultura y soy la única persona racializada, la única persona negra. No veo, digamos, esa diversidad que veo en las calles, en estos espacios de cultura. Veo continuamente las mismas caras. Eso es político y por lo tanto nosotros somos políticos porque queremos romper con eso. Y queremos romper desde nosotras mismas, construyendo nuestros propios relatos, construyendo nuestros propios proyectos, porque es necesariamente nuestra posición partiendo de la creatividad, de la creación y la profesionalidad, para salir de ese victimismo, que en cierta manera es la lógica que se maneja hacia nuestras comunidades actualmente. Sí, ser no solo quien recepciona, sino también quien emite, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de Princesas es un festival absolutamente político, en el sentido de que precisamente lo que se acuña de lo personal es político, parte de los feminismos, y el hecho de que haya mujeres haciendo cosas en un espacio público a mí ya me parece político. Es cierto que va mucho más allá, es decir, ha habido un intento de cooptación por parte del capitalismo de lo que vienen siendo los feminismos en cultura, y nosotras desde el festival lo resistimos profundamente. No aceptamos evidentemente marcas, aceptamos por supuesto la atención mediática, porque nos parece que conquistar el mainstream es también una acción política, y colaboramos con todo tipo de entidades que tengan en cuenta todo esto que estamos hablando aquí, ¿no? Por otra parte, me parece político, hemos tenido por ejemplo a Bruce LaBruce hablando que viene del queercore, ¿no?, que es absolutamente lo contrario al gay capitalismo, alguien que lucha gente que ha luchado con los feminismos, desde los feminismos hemos proyectado en el auditorio de la Casa Encendida películas de alto voltaje, que a mí me parecía un acto profundamente político. Tenemos hackers para que las chicas puedan luchar contra los trolls machistas. Estamos trabajando eso para el trabajo, no de empoderamiento, que a mí es una palabra que yo detesto, porque el poder ya sabemos de quién es y quién lo quiere conquistar, pero sí de arrojar luz hacia los espacios y poner foco, sobre todo. Pues en Cinomo ocurre un poco parecido. No tendría sentido el festival si no fuera político. Es decir, por un lado, en cuanto al exterior, digamos, por un lado queremos hacer la llamada de atención sobre las políticas que se están llevando a cabo, tanto culturales como sociales, en este caso en Castilla y León, pero también en España. Pero por otro lado también, antes comentábamos lo del ciclo de derechos humanos, hace una llamada de atención a cuál es la situación internacional, y en la situación internacional, lógicamente, los poderes políticos, y hablo de política en estos términos más generales y no de partido, pues tiene que hacer esa lucha por los derechos humanos, vincularlo, por tanto, política y derechos humanos, consideramos que es fundamental. Pero también al interior del festival, o mejor dicho, al interior de cuando se trabaja el tema de la diversidad sexual. Por un lado,
el hecho de que no haya o haya una producción más pequeña o sea más complicado conseguir películas con directoras, con protagonistas mujeres en las que no se caiga en los estereotipos habituales, es mucho más complicado que hacerlo con los hombres. Reclamar eso incluso dentro de los festivales LGBT también es una lucha política, la presencia de las mujeres y de mujeres con una perspectiva pues en esta línea. Y por otro lado, el romper con las etiquetas ya no solo binarias o no binarias, sino que cada uno se sienta y se sitúe donde considere oportuno, tanto en identidad como en la relación con la sociedad. Entonces, al final, estas cuestiones son muy políticas, se pueden engarzar con legislaciones o no, pero al final, en el momento en que haces una reflexión sobre la sociedad que tenemos, estás haciendo política. Por plantear otro tema que me parece bastante peliagudo, pero me interesa a nivel además personal por proyectos feministas en los que yo estoy incluida y en los que tenemos este debate abierto, quería traer un planteamiento de la actriz y activista Daniela Ortiz, que hizo recientemente en el Encuentro de Cultura y Ciudadanía de Madrid, que hablaba de racismo institucional inherente a nuestra sociedad y señalaba la necesidad de construir espacios no mixtos también en cultura. Como digo, en el movimiento feminista local de aquí de Valladolid estamos hablando de esto, estamos hablando de la necesidad de construir espacios no mixtos. ¿Hasta dónde podemos delimitar el espacio mixto o no mixto? Dependiendo de las diferentes identidades con las que tratemos. ¿Qué hay de positivo o de negativo en este trabajo ¿no? de espacios mixtos o no mixtos? ¿Creéis que es positivo trabajar en estos términos o no? Y si es compatible trabajar desde espacios no mixtos con la normalización, que es una palabra que no me gusta. Pues si queréis empiezo yo por la parte de feminismos. Esta es una pregunta que evidentemente nos hemos hecho desde el inicio, porque los feminismos tradicionalmente han optado también por espacios no mixtos. Precisamente hay muchos festivales que han trabajado desde ese lugar. Yo personalmente, que he variado mi posición a lo largo del tiempo y era muy contraria a los espacios no mixtos, luego creo que son muy necesarios por temas de seguridad y de comodidad de las trabajadoras, etcétera. Pero creo que en Princesas y Darth Vaders no nos hace ningún bien. Creo que se trata de ampliar el foco precisamente y no limitar. Sí que evidentemente nuestro programa de invitadas es, no sé, en un 90% cis mujeres, digamos, ¿no? Pero es muy abierto. También, bueno, hay todo tipo de identidades y diversidad sexual y de todo tipo. Y además por una cuestión que yo estoy viendo ya desde mi propio activismo feminista en los últimos años, que es que yo estoy cansada de ir a ponencias sobre feminismos donde las ponentes seamos mujeres y la fila cero no haya los tíos responsables de que cobremos lo que cobramos, de que estemos en la situación de precariedad laboral en la que estamos. Es decir, yo quiero que la gente que es responsable de las situaciones en las que estamos estén ahí y que acepten su responsabilidad. Y es por eso que en el último tiempo creo que es más necesario también que asuman sus responsabilidades y que vean cuál es la realidad. Bueno, yo creo que nosotros con el FESMAP intentamos englobar a todos, porque ¿quién no ha sufrido un tema de problemas de salud mental en torno suyo? Por un abuelo que tiene Alzheimer, un adolescente que tiene una depresión, anorexia, bulimia, un abuso de las drogas que te ha llevado a la esquizofrenia.
etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros somos los que englobamos y los que queremos no espacios que separen, sino espacios que unan, ¿no? No queremos hacer actividades en las que solo participen nuestros usuarios, sino que participe toda la sociedad. De hecho, cualquiera de vosotros podríais participar en nuestro festival y os invitamos. Bueno, una de las mesas que nos quedaba pendiente para el festival era la salud mental desde la perspectiva de género. Es muy interesante. Normalmente no nos lo planteamos, pero planteemos como tarea. ¿no? Sí. O sea, porque el hecho es que en nuestra entidad, por ejemplo, el 60% aproximadamente son varones de los usuarios. ¿Por qué? Porque han perdido la autonomía personal para... Bueno, ahí entraríamos en análisis. Sí, pero bueno, me parece muy interesante también un poco lo que has mencionado, ¿no? O sea, en lugar de como patologizar al colectivo, está todo muy mal dicho, pero ¿no? Igual en lugar de singularizar y patologizar al colectivo y no sé, y que emita su voz o lo que sea, ¿no? Desde un espacio no mixto, por ejemplo, se hace al revés, se despatologiza en base a patologizar a todo el mundo por igual, ¿no? Un poco. Todo el mundo, Pato. La palabra neurótica, la palabra neurótica ya tiene un adjetivo y bueno, y dentro del lenguaje pues no hay. ¿Estás hablando? No, pero que nosotros simplemente es que yo lo veo tan claro que cualquier persona que estamos aquí podemos estar afectados en algún momento por un problema de salud mental, es que lo veo tan claro. ¿Quién de aquí no está loco? Que levante la mano. En algún momento de su vida. ¿Quién no ha tenido un momento de depresión? Depresión postparto, es que hay tantísimas afecciones que uno puede sufrir a lo largo de su vida, por la muerte de un familiar, por un montón de cosas. Entonces, yo creo que nuestro festival es para todo el mundo, para todas las edades, no sé, yo lo tengo clarísimo, que la salud mental es un problema que afecta a todo y, de hecho, si veis un poco cómo están presupuestando la Comisión Europea los temas de salud mental, está dando una importancia brutal por el efecto que va a tener en los próximos años, en las próximas décadas. Por eso, por personas que van a necesitar de un acompañamiento, bueno, que es evidente que se está apostando desde la Unión Europea. Yo que trabajo en grupos de la Comisión, se puede ver y eso afecta a nivel europeo, a nivel, en un pueblo, por ejemplo, tú eres el estigmatizado, ¿no? El loco, es que está claro, yo creo que nos afecta a todos, eso yo... es que aquí ya nos ponemos... No, y tenemos que verlo para que nuestros proyectos, y lo tenemos que ver desde la perspectiva de género porque influye, porque es la realidad, porque refleja una realidad. En nuestros centros el 60% son varones. Marta, porque tú te referías a públicos, como espacios no mixtos o en general. Vale. No, en general, a públicos o a espacios dentro del festival o la propia organización, ¿no? En nuestro caso, pues es un debate que está ahí. Ya no digo concretamente Cinomo como tal, pero sí en los festivales de diversidad sexual, en los festivales LGBT, desde dos perspectivas, ahora que lo has mencionado, desde la del público y desde las personas que lo llevan a cabo. Desde la del público porque... a veces incluso desde algunos festivales se potencia eso de estas son las películas para chicos y estas son las películas para chicas. Cosa que, por ejemplo, en Cinomo siempre hemos apostado por intentar hacer lo contrario, que todo el mundo pueda ver cualquiera de las películas, porque si no, ¿qué tipo de diversidad estamos haciendo? ¿Cómo estamos conociendo lo que queremos reivindicar? Por un lado. Por otro, el tema de la expresión de género. Estamos hablando de que queremos luchar contra una expresión de género normativa. Entonces, para hacer eso tenemos que compartir espacios. Ahora bien, desde las organizaciones, desde las personas que organizan las actividades, antes os ponía y hacía la risa de la imagen de todos los directores, y no digo y directoras, de todos los directores de festivales LGBT de España. Y claro, la imagen es todo hombres. También es un espacio que hay que reivindicar, el que haya unas mujeres directoras, el que haya presencia de mujeres que tomen decisiones. Eso no quita que muchos de estos hombres que están dirigiendo festivales no sean feministas, y de hecho muchos de ellos lo son.
faltaría más, pero también te los puedes encontrar. Quiero decir que los estereotipos de siempre, el ser gay no eres más sensible o no eres más feminista, ni el ser mujer eres más feminista. Entonces, en esa construcción colectiva, pues aunque a veces haya una necesidad de buscar esos espacios de mujeres y feministas, un poco para liberar, pero en realidad tenemos que trabajar, en este ámbito concretamente tenemos que trabajar en conjunto. Aunque curiosamente el otro día Chus Gutiérrez, en la mesa de cine que hubo dentro de la Seminci, decía, esta es la última mesa redonda a la que vengo en el que se hable de cine y mujeres, porque nos juntamos una mesa de 12 mujeres, el público es mayoritariamente mujeres, pero ¿dónde están los distribuidores? ¿Dónde están los productores? ¿Dónde están los hombres que toman las decisiones? Eso es efectivamente una de las cuestiones que tenemos que luchar. El cómo, en este caso desde los festivales LGBT, de los festivales donde se trabaja la diversidad sexual, pues la presencia mayor de mujeres fuera y dentro de las pantallas, y con los contenidos que se trabajen sobre mujeres, sobre la expresión de género en general, también de hombres, de transexuales, transgénero, etc. Jason. El racismo como tal es una ideología que impregna toda la sociedad. Por lo tanto, es necesario, desde nuestro punto de vista como Festival Afroconciencia y Espacio Afroconciencia, que nuestro espacio como tal sea mixto. Porque no se trata, digamos, de estar retroalimentando entre nosotros, que es necesario, sino también de educar a la sociedad en la que estamos creciendo y hemos nacido. Por lo tanto, en nuestro espacio defendemos los espacios mixtos. Mi otra postura hacia los espacios no mixtos es que son totalmente necesarios. Totalmente necesarios. Hay organizaciones de Madrid que tienen espacios no mixtos y los apoyo totalmente y acudo a esos espacios. Porque hay momentos en los cuales nosotros, al plantear espacios no mixtos, a plantear espacios mixtos, nos hemos visto en la situación de que lógicas que hemos planteado en talleres o en debates se hayan roto, absolutamente roto, que se haya cambiado el punto de vista al tío racista que estaba ahí entre la mesa y estaba esperando levantar la mano para soltar. El troll. Sí, el troll de todos los espacios, ¿no? Entonces, para nosotras como Festival Afroconciencia y Espacios es muy importante educar a la sociedad en la que estamos construyendo nuestras vidas, porque para luchar contra el racismo, que es una ideología, hay que educar a las personas, hay que romper con todo este racismo que nos mete en la educación, en los medios de comunicación, y eso simplemente se hace con pedagogía. O sea, visibilizar la diversidad étnico-racial que hay en España se hace con pedagogía. Continuamente estamos realizando pedagogía. Hoy mi presencia aquí es pedagogía también, hacia una diversidad que muchas personas se pueden plantear desde puntos exotizantes, como estábamos hablando antes, paternalistas, pero no desde discursos que nosotros mismos emitimos y reflexionamos. Entonces, para nosotros, los espacios mixtos es prioritario para que estos discursos vuelen por la sociedad y, en cierta manera, cuando hagamos una marcha antirracista como la que vamos a hacer el 12 de noviembre en Madrid, estemos todas y todos ahí presentes, porque realmente planteamos nuestra sociedad. El tema de la pedagogía es un tema que se ha repetido, ¿no?, a lo largo de las jornadas bastantes veces, igual que el tema de la pasta. Bueno, quería hacer una última puntualización, porque además ya no nos queda nada de tiempo, entonces os pido que cuando contestéis a esta pregunta, o sea, como que apretéis un poco las palabras, porque hasta ahora hemos estado hablando a nivel de contenidos, ¿no? Pero me parecía también importante señalar que de entre las iniciativas que se han ido presentando, vuestros festivales creo que presentan también formatos innovadores, en el sentido también un poco en el que Pau Jack ayer citaba a Jiron Rowan, ¿no? Y además es algo que has mencionado tú antes, ¿no? No hacer que el festival sea un ovni que sucede, se apagan los focos y aquí no ha pasado nada, sino que de alguna manera continúe o impregne o permee un poco más allá que el propio evento, ¿no? El formato evento al que estamos demasiado acostumbradas desde las políticas culturales y que evidentemente es algo que por favor tiene que desaparecer. Gracias. Esta es mi postura, claro. Entonces, bueno, ¿cómo os planteáis este trabajo en continuidad, esta permeabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de formatos dentro del festival planteáis, ¿no? Vosotros, por ejemplo, habéis hablado de
muy diversas actividades. En Afroconciencia hay un espacio anual, ¿no?, que me parece también muy importante, esa continuidad directa, o sea, ya es espacio anual, ¿no?, a raíz del festival. Pues, yo creo que el festival, el nuestro por lo menos, el FESMAP, nació para poner el foco en todas las actividades que estaban realizando todas las entidades que trabajan en la salud mental durante todo el año. Eran actividades que la verdad la gente no las conocía mucho, por lo tanto no acudía, a veces solo participaban los usuarios, y nosotros queríamos poner el foco e internacionalizar estas actividades, favoreciendo de alguna manera la sinergia entre entidades que no solamente son españolas, sino que están en el Reino Unido, en Irlanda, en Italia. Estamos colaborando con entidades a nivel europeo para facilitar la movilidad de estos profesionales y de estos usuarios que están encantados de la vida, participar, venir a España, poder cantar, poder bailar, poder participar. Entonces nosotros simplemente durante este mes y medio que dura el festival, que es agotador, ponemos el foco en estas actividades en el Pirineo, pero estamos pendientes de todo lo que se va desarrollando a nivel España y a nivel Europa y a nivel internacional. Eso es un poco por resumir. No lo hemos dicho en ningún momento, las fechas corresponden a que el día 10 es el Día Internacional de la Salud Mental. En este año el lema internacional del Día de la Salud Mental era la salud en el puesto de trabajo. ¿No nos afecta a todos? ¿Cómo está nuestra salud mental en el puesto de trabajo? Ahí retomamos... con eso quiero decir un poco que aquí se ha presentado como una mesa de festivales de la diversidad. El público puede pensar que va dirigido a muy pocas personas, que es algo absolutamente minoritario y marginal. No. En nuestro caso, por ejemplo, es un festival que tiene muy claros sus fines y que cuando programamos algo queremos que llegue según nuestros propios fines y objetivos pues a la mayor parte de la población. Y así es, no somos minoritarios. Y las actividades que hacemos no van destinadas a los usuarios, van destinadas a un cambio social, a que... pues eso. Sí, nuestra postura es buscar esa transformación social también, y para esa transformación social es necesario producir conocimiento, ¿no? Entonces uno de nuestros planteamientos es producir conocimiento. O sea, con el grupo Afronterizos vamos a hacer una publicación a finales de diciembre que vamos a presentar a la Junta de Distritos y al Ayuntamiento de Madrid para que ellos la apliquen en otros colegios. Es una acción a replicar en otros colegios. Pero aparte, este año también vamos a hacer una investigación de lo que está pasando en Afroconciencia. Es decir, documentar todo lo que está pasando para que esto tenga lugar en otras partes y empezar a producir conocimiento de nuestra propia realidad como comunidad africana y afrodescendiente en el contexto madrileño. Porque la única forma de potenciar, en cierta manera, la transformación social es documentar lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, para nosotros es prioritario esa formación, ¿no?, que está ligada a la producción de conocimiento, que tienen que salir de estos espacios para, en cierta manera, ganar espacios en una epistemología simplemente unilateral y también un poco la crítica hacia dentro de la comunidad, que continuamente cuando vamos a hablar de algo, vamos a hablar de Malcolm X, de Martin Luther King, de Angela Davis, y continuamente nos vamos a Estados Unidos, ¿no?, a esa hegemonía también que hay dentro de la propia comunidad afroamericana, ¿no? Tiene una lucha totalmente, pero es necesario situarnos en el contexto español y construir relatos desde nuestras realidades. Y entonces una de nuestras patas es producir conocimiento para seguir, en cierta manera, creando esa comunidad y, sobre todo, vuelvo a repetirlo, viéndonos como sujetos políticos que tienen necesariamente que estar dentro de lo público, que es lo más complejo que hay, porque es una de las pocas cosas, en cierta manera, que nos ha costado más, que la comunidad hiciera suyo el matadero, porque la relación entre lo público y la comunidad, al estar en este limbo y en esta constante negación, es compleja. Entonces, nosotros vamos por esa parte, producir conocimientos para crear una comunidad crítica políticamente. Bueno, yo como lo que el festival tiene de retorno social, ya lo he intentado explicar un poco antes con respecto a los talleres. Yo originalmente soy de una ciudad que es Barcelona, donde el evento cultural, le hace Primavera Sound, Sonar, etcétera,
es algo que genera muchísimas tensiones dentro de la creación pública y de lo que es esta especie de idea que desde nuestra cosa muy pequeña y muy humilde queremos romper, ¿no? Que es esta dicotomía entre una cosa es el público y otra cosa es quien crea, ¿no? Esta cosa que la cultura se crea y el público la recibe. Entonces, sobre todo, que buscamos incidir en el barrio también, estamos ahí en Lavapiés y que en los talleres hay muchísima gente que viene del propio barrio, ¿no? Y que vienen unas señoras, ¿no? Cuando vienen lo de memes feministas, vienen las señoras de yo no sabía que era esto, pero yo me he querido apuntar y me he apuntado. Y acaban hackeándole la cuenta a Javier Cárdenas, ¿no? Estas cosas que pasan. Entonces, los talleres es una parte muy importante, pero también, como decía antes, el comisariado de las piezas para que las humoristas que llegan con una idea o con un trabajo previo puedan salir de ahí y hacer otras cosas fuera, ¿no? También han surgido iniciativas desde que han partido del festival y que después han volado solas, de gente que se ha relacionado, ¿no? La cosa de hacer comunidades, se han creado fanzines, grupos de música, talleres de radio que no tienen que ver con el festival, pero que han volado solas y que a mí me hace especialmente muchísima ilusión. Y bueno, también la parte de ver muy prensa, ¿no? El diálogo con lo que es lo mediático, ¿no? Que cómo representa también las igualdades de las mujeres, a las diversas minorías de todo tipo, es algo que nos interesa mucho. Hemos trabajado con gente que está fuera, hemos creado también sinergias con otros, con México, con Berlín, con Argentina, con Chile, y estamos a ver si podemos hacer algo también que supere lo que son los 3 días de festival y hacer algo más anual. A mí es algo que me encantaría, a ver si nos da el tiempo y la vida. Y bueno, como yo ya sé que es mi última intervención, no quería olvidarme de decir que, porque me acuerdo cuando Jason hablaba de que es importante quién está, ¿no? En las instituciones y que te da la oportunidad. Y yo tengo que decir que no es casual que Princesas y Darth Vader haya partido de una propuesta que le hicimos a una institución que dirige una mujer, que es Lucía Casani, y que nos dio me dio la oportunidad también Bea Navas y Mónica Carroquino, que son, en el fondo, 3 mujeres, ¿no? Para un festival como este. Y gracias. Bueno, por nuestra parte, el evento es lo que nos permite ser el escaparate durante unos días, porque la actividad la lleva, como decíamos antes, Fundación Triángulo. Entonces, a lo largo del año, Fundación Triángulo realiza diferentes acciones, pues, por ejemplo, trabajo educativo sobre el bullying homofóbico y transfóbico en las clases, etcétera. Entonces, eso significa que durante una semana la gente va a conocer, va a escuchar un poco qué es esto de la diversidad sexual y va a ver casos de normalización, en ese sentido que no te gusta, pero lo voy a usar porque que se puede usar mejor, en esta idea de que la normalización es la diversidad, que decíamos antes. Entonces es un pequeño escaparate que en realidad es muy pequeño, porque por lo que veíamos son salas pequeñas, es en la universidad, entonces no es un escaparate como tal, pero es una especie de evento que nos da juego durante todo el año, pero que intentamos trasladar a otros momentos, pues incluso con el 28J, por ejemplo, este año, pues lo que hicimos fue en la universidad proyectar Chabela. Pues nos parecía que era una forma muy chula de acercar a la gente una mujer poderosa, lesbiana, con sus contradicciones, para celebrar el 28J y nada más. O incluso el tema de la Espiga Arcoíris que decías este año, se ha dado la Espiga Arcoíris a De Party, una película que a priori no estaba dentro de la selección que hacía Seminci, no estaba en la selección que hacía para la Espiga Arcoíris, no estaba. Estaba tan normalizada la relación, en este caso de 2 mujeres lesbianas, tan normalizada que no la habían seleccionado. Entonces, cuando la vimos en el cine fue como, ¿pero cómo no está? Y entonces hablamos con Angulo, le pareció que estupendo, y ahí estaba. Entonces, eso en el fondo, pues, bueno, vamos a pensar que es una forma también de trabajar durante todo el año y dejando semillitas. Bueno, muchas gracias. Nos vais a perdonar porque normalmente yo estoy en el público, claro, y me da mucha rabia que no me dejen hablar, pero creo que hoy tenían que hablar ellas.
Era una oportunidad de oro, yo creo, la verdad. Y por otra parte quería añadir una cosita, así por meter una cuña, con respecto a la ley de igualdad y la necesidad de cierta paridad en los eventos y las mesas de debate. Es curioso y creo que tengo que resaltarlo porque en estas jornadas ha habido un gran número de hombres ponentes y creo que la media se salva por esta mesa en la que tenemos mayoría impepinable de señoras. Así que señorazas, señoras bien, que es lo que somos. Y por el tema que es. Y por el tema que es. Y por el tema que es, pero... ¿Qué habría pasado con estas jornadas si no hubiéramos estado nosotras aquí hoy? No lo sé, así lo dejo. Ya tenemos que cortar, ¿no? ¿Se acabó, se acabó? Ay, vale, pues adelante. Es que lo hemos dejado todo clarísimo. Yo tenía preguntas, vamos. Nada, pues lo dejamos aquí entonces. Pues muchísimas gracias. Gracias. No me voy a defender, porque yo además suelo ir a la ofensiva, no a la defensiva. La verdad es que nunca nos hemos fijado en las cuotas y no tengo yo claro si debemos hacerlo o no. Pero como lo has dicho, pues la próxima vez la ley pues dice lo que veremos sí. Seguramente. Ahora, te puedo garantizar que nunca nos hemos fijado tampoco en que hubiese más hombres. Yo te lo garantizo. O sea que si resulta en ocasiones, pero si lo vamos a revisar de otras ediciones. Yo creo que en algunas ha habido más mujeres que... No es un concurso, ¿eh? No, es que precisamente por eso, como no lo entendemos como un concurso, pues queremos a gente que merezca la pena escuchar y que escuche y bueno, yo la verdad creo que las políticas de cuotas son necesarias en un momento determinado, es opinión mía personal, ¿eh? No como nadie, sino mía personal. Pero creo que nosotros ya no estamos en ese momento. Nosotros, los que organizamos esto, ya no estamos en ese momento porque, sinceramente, nunca hemos sido restrictivos en la presencia de nadie por ninguna condición. Y bueno, me parece que está bien que cerremos, que hubiésemos abierto con una mesa como esta. El objetivo es que haya diversidad en todas ellas, es decir, que la diversidad esté presente siempre, que ni siquiera sea un gueto de una mesa. Ese es el objetivo. Y es una política de la Consejería que la diversidad esté presente en nuestras políticas culturales. Entonces, pero en concreto en esta mesa estoy seguro que habrá servido para derribar muros y prejuicios. Espero que también sirva para que caigan otros muros y otros prejuicios, incluso hacia la propia institución cultural organizadora, que creo que a veces también hay ese tipo de prejuicios. Y realmente creemos, creo que estamos en el mismo barco, es el objetivo de estas jornadas siempre. Hay unos principios básicos. Cuando escuchaba a Jason me recordaba, lo tenemos siempre presente, que hay unos valores constitucionales de acceso y participación a la cultura que creo que debemos reivindicar y trabajar para ellos, que son propios del Estado liberal y que creo que han sido muy útiles, porque en España hay mucho por hacer, pero la revolución, el progreso cultural en las últimas 4 décadas es, creo que, incuestionable, con todos sus defectos. Y aquí estamos para eso, para hablarlo, para ver qué problemas tenemos. Y como decía ya la directora, estas jornadas tienen también la pretensión de que nos conozcamos. Y que nos conozcamos no solamente los que trabajamos en cultura, en la cultura en Castilla y León, sino gente de fuera. Terminar con todo tipo de endogamias y de guetos culturales. Entonces, que sepamos qué se hace, que nos contaminemos para bien, que creamos en esos valores constitucionales de acceso y participación a la cultura realmente. Toda fórmula, todo sistema tiene sus fallas, pero dentro de lo malo,
que todo sistema tiene, pues creemos que podemos trabajar juntos y podemos mejorar juntos y luchar juntos y una relación de confianza y conociéndonos en eventos como estos. Pasamos siempre unas encuestas que os animamos a que cumplimentéis, porque en realidad parte del programa de jornada lo hacéis vosotros mismos, porque queremos que sea participativo. Entonces, y siempre meses antes, este año fue en el mes de abril, enviamos correos electrónicos a todos los profesionales que están inscritos en el Directorio de Industrias Culturales para que nos digan que si quieren aportar algo, si quieren que alguien venga, si quieren venir ellos. Y lo hacemos, pero de verdad, que si alguien quiere proponer algo, lo intentamos. Y a lo mejor después sale que en la cuota no sé qué hay pocos de no sé qué. Pero lo habremos hecho entre todos y seremos todos corresponsables. Y creo que eso también es un valor constitucional a cultivar, ¿vale? Y nada más, no, solo agradeceros. En la organización son mayoría mujeres, porque yo hasta que llegó Juan Luis estaba en total minoría, ¿no? Era solamente yo. Bueno, te pueden contar qué cosas hacemos y bueno. Sí, bueno, sí, seguro que sí, seguro que sí. Pues seguro. Sí, bueno, pues prometido que la próxima edición, si estoy aquí, pondré agua. Pondré agua. Pero, ves, es que creo que a veces hay prejuicios. Yo he estado en el mismo puesto que ellas y he hecho de todo eso. Y y cogido el micrófono y tal. Es que no tiene nada que ver. Quizá lo peor es que yo soy el más joven de todos ellos, menos mi compañera Isa, y ella sabe mucho más que yo, eso seguro. Así que por lo de la edad sí que está injustificada mi tarea. Bueno, eso, que no os molesto más, que muchas gracias, que esperamos que veros de nuevo y nada más, que ha sido un placer. Gracias. Gracias.